Solamente las tres primeras son funciones afines. ¿Por qué? Porque la función afín sí o sí tiene que tener su término independiente. La función afín sí o sí debe de tener su término independiente. ¿De acuerdo? Obligatoriamente debe tener término independiente. ¿De acuerdo? Debe de tener término independiente. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre lineal y afín. A ver, vamos a ver qué me dicen, chicos. A ver. Acá, ¿qué dice? Profe, en una cuadrática se trabaja con H y con K. Claro, por supuesto. En ese caso, ¿cuál sería pendiente? No, las cuadráticas no tienen pendiente. Solamente existe pendiente para las funciones lineales nomás. Solamente existe pendiente para las funciones lineales. Las funciones cuadráticas no tienen pendiente. No tienen pendiente. ¿De acuerdo? O también m es igual a menos coeficiente de x sobre coeficiente de y. Pero eso depende, bueno, depende. Eso solamente lo puedes aplicar cuando tienes la forma así, no lo que se llama como la ecuación general de la recta. Cuando tienes así, la pendiente sería menos a sobre b, ¿no? Menos a sobre b. La pendiente es solo para rectas, claro. La pendiente es solo para rectas, exacto. Pero es una captura de las 7. A ver, ¿qué dice la 7? A ver. Ah, ya, ahí está la 7. Ahí está, muy bien. Ahí está, muy bien. Claro, para que sea función afín tiene que tener término independiente. Para que sea una función afín tiene que tener término independiente. Por ejemplo, estas funciones no son afines. Acá estas no son funciones afines. ¿Dónde está? Acá se borró. A ver, estas no son afines. Para que sean funciones afines tienen que tener sí o sí término independiente. De todas maneras. ¿De acuerdo? De todas maneras deben de tener. ¿De acuerdo? Deben de tener función, la función afín, de todas maneras debe de tener su término independiente, de todas formas, de todas maneras. ¿De acuerdo? Ya, esa es la función lineal, pues chicos. Esa es la función lineal. Y también hablamos de la función identidad, que quizás algunos ya la conocen. La función identidad. ¿De acuerdo? La función identidad, que es f de x igual a x, ¿no? Una de las funciones más básicas y aún así más importantes también. ¿De acuerdo? Una de las funciones más básicas y a su vez también más importantes. Por ejemplo, miren, ya saben, ¿qué es la función lineal? Una función va a ser lineal cuando se define como un polinomio de primer grado, ax más b, donde a es diferente de 0 y A y B son reales. Ahora, B puede que sea 0 como puede que B no sea 0. ¿De acuerdo? B puede que sea 0 como puede que B sí sea 0. O sea, puede ser o no puede ser, da igual. Las funciones lineales, por ejemplo, pueden ser x más 1, 2x menos 3, x medios menos 5, raíz de 2x más pi. Todas esas son funciones lineales. Puede ser 3x menos x, 5x. Todas esas son lineales. Toditas. Toditas son lineales. Pero, a las cuatro primeras les puede decir afines. Son funciones afines también. O sea, son lineales y también son afines. Son lineales y también son afines. ¿De acuerdo? Pero a las otras no les puedes, estas no son afines. ¿De acuerdo? Esta de aquí, a esa no le puedes, esas no son afines, son lineales nomás. ¿Me entiendes? Porque no tienen término independiente. Las afines sí o sí deben de tener término independiente. Ahora, también,
a esta función, cuando es solamente x, se le llama la función identidad. ¿De acuerdo? Cuando la función f de x es igual a x, o sea, f de 2 es igual a 2, f de 3 es igual a 3, f de 4 es igual a 4, ya, eso se le llama función identidad. ¿De acuerdo? A eso se le conoce como la famosa función identidad. ¿De acuerdo? ¿Qué me dicen acá? Para que sea función, a fin debe tener término independiente, claro, por supuesto. Profe, cuando f de x tiene dos reglas de correspondencia, el rango sería la unión de las dos, por supuesto. El rango también va a ser unión de las dos. Eso también lo vamos a hablar hoy día, no se preocupen. Y hablemos un poco de la función cuadrática, ¿ya? Antes de irnos, porque ya tienen que darse examen en un rato. En un rato ya van a tener que darse examen. Hablemos de la función cuadrática. Chicos, ¿cómo es esto de la función cuadrática? Ah, la función cuadrática es una función que ya no es de primer grado. La función cuadrática ya es de segundo grado, chicos. Esta función ya es una función de segundo grado. ¿De acuerdo? Es una función de segundo grado. Y su gráfica ya no es una recta. Su gráfica es una parábola. Es una parábola que puede ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, dependiendo del coeficiente principal. O sea, esa función puede ser cóncava hacia arriba, o sea, así, cóncava hacia arriba, pero también puede ser cóncava hacia abajo, dependiendo del coeficiente principal. Si el coeficiente principal es positivo, la gráfica va a ser cóncava hacia arriba. Y si el coeficiente principal es negativo, la gráfica va a ser cóncava hacia abajo. Si imagínate que tú ves a la función f de x igual a 2x al cuadrado más x más 1. Acá si tú te das cuenta, el coeficiente principal es positivo. Entonces, esa gráfica va a ser una gráfica cóncava hacia arriba. Pero si ves a la función menos x al cuadrado más 3x más 7, su coeficiente principal es negativo. Su coeficiente principal es negativo, así que la función es cóncava hacia abajo. ¿De acuerdo? Así que la función, la gráfica de la función va a ser cóncava hacia abajo. ¿De acuerdo? Cóncava hacia abajo. ¿Qué más? Aparte, hay un punto muy importante que es el famoso vértice. ¿De acuerdo? El famosísimo vértice, que también lo tienes que aprender de todas maneras como es. El vértice, chicos, tiene coordenadas H y K. La famosa H y el famoso K. ¿De acuerdo? Donde H, ¿quién es? H se calcula como menos B sobre 2A. Obviamente tú ya sabes a estas alturas quién es A y quién es B, pues, ¿no? A estas alturas tú ya sabes quién es A y quién es B. Y K se calcula reemplazando H. ¿De acuerdo? Algo bastante sencillo. H se calcula como menos B sobre 2A y K se calcula como F de H. O sea, hallas H y lo reemplazas. Además, ya sabes cómo hallar las intersecciones. Eso ya lo habíamos mencionado. Ya sabes cómo hallar las intersecciones tanto con el eje Y con el eje X. ¿De acuerdo? Tanto con el eje Y y con el eje X. Vamos a... ya sabes, estas dos últimas observaciones se pueden utilizar en cualquier tipo de gráfico. ¿De acuerdo? En cualquier tipo de gráfico. ¿De acuerdo? Aún queda más teoría. Claro, queda un montón todavía. Vamos a hablar de bastantes cosas, chicos. Vamos a hablar de bastantes cosas. Vamos a poner un ejemplo. Mira esa función, chicos, al toque. Cuando tú ves el coeficiente principal, en realidad ya hemos acabado casi todo. En realidad lo único que falta es algo que ya me habían preguntado hace un ratito. O sea, función definida por tramos y nada más. ¿De acuerdo? Que no es casi nada, es algo bastante corto. Miren esto, chicos. El coeficiente principal es negativo. ¿No? Es negativo. Entonces, esta función es cóncava hacia abajo. Muy bien, ahí está, claro. Cóncava hacia abajo, ¿sí o no? Cóncava hacia abajo. Ahora, vamos a hallar el vértice.
¿Cuáles son las coordenadas del vértice, profesor? Las coordenadas del vértice es H y K. H lo calculas como menos B sobre 2A. O sea, en este caso, menos 4 sobre 2 veces menos 1. O sea, 2. ¿De acuerdo? O sea, H sale 2. Y K simplemente lo hayas como F de H. O sea, K sería F de 2. F de 2 vendría a ser menos 4 más 8 más 12. O sea, 16. F de 2 me sale 16. ¿De acuerdo? Me sale 16. Entonces yo tengo el vértice. El vértice es 2.16. Así que ahora puedo coger a mi gráfico. Me voy al 2,16. Acá está el vértice. Y simplemente la gráfica sería cóncava hacia abajo. Así y así. Y ya está. Y eso es lo que está acá, miren. Eso es lo que está acá. El cálculo del vértice. Ahí está H y K. Ahí está. Ubicas y ahí está la función. Y ahí está la función gráfica. Ahora, si quieres más cosas, por ejemplo, si ahora quieres los intersectos, por ejemplo, si quieres hallar la intersección, con el eje Y, reemplazas que X vale 0. Así de simple. Si quieres la intersección con el eje Y, reemplazas que X vale 0. Y ahí está. Y ahí está la intersección con el eje Y. Si quieres la intersección con el eje Y, entonces reemplazas que X vale 0. Nada más. Reemplazas que X es igual a 0. Si quieres la intersección con el eje X, si quieres la intersección con el eje X, Y, haces Y igual a 0. Y ahí ya tienes que resolver una ecuación cuadrática. Ahí ya tienes que resolver una ecuación cuadrática. Te salen dos valores. Te sale el 6 y el menos 2. Ahí está. Los dos. El 6 y el menos 2. Ahí está. Que con eso ya puedes hacer una gráfica recontra exacta, pues, ¿no? Recontra exacta. Acá me dicen, profe, y en un polinomio cuadrático que solo tenga raíces imaginarias, ya no tendría gráfica. No. Si un polinomio cuadrático no tiene raíces reales, lo único que no tiene es intersección con el eje X. Lo único que no tiene es intersección con el eje X, nada más. Pero sí tiene gráfica. Claro que sí. Sí tiene gráfica. Por ejemplo, hablemos del x al cuadrado menos 2x más 6. Ese polinomio no tiene raíces reales. No tiene raíces reales. Pero sí tiene su gráfica. O sea, normal. Se puede graficar. Eso no tiene nada que ver. Solo que su gráfica va a salirte algo así, mira. La gráfica te va a salir algo así. Calcúlalo si quieres. No hay intersección con el eje X. O sea, si te das cuenta, no hay intersección con el eje X. No hay intersección con el eje X. ¿Y por qué no hay intersección con el eje X? Porque no tiene raíces reales. Porque no tiene raíces reales. Por eso no hay intersección. Pero sí hay gráfica, normal. Claro, es que las raíces son las intersecciones con el eje X. Exacto. Las intersecciones son las intersecciones son las raíces son las intersecciones con el eje X. Las raíces son las intersecciones con el eje X. ¿Se dibujaría abierto? No, nada. En ningún caso se pone abierto ni cerrado. Acá todo es cerrado. A menos que el problema te lo diga. Es distinto. Ahí sí recién. Y si no hay intersección con el eje Y, bueno, las cuadráticas siempre tienen intersección con el eje Y. Otras funciones sí no tienen, ¿no? Por ejemplo, otras funciones no tienen intersección con el eje Y. Algunas sí, algunas no. Pero eso no tiene nada que ver con si hay raíces o no. Eso no tiene nada que ver con la parte de raíces. La parte de las raíces solamente influye en las intersecciones con el eje X.
¿De acuerdo? La parte de las raíces solamente influye con la intersección con el eje X, nada más. Con el eje Y puede que tenga intersección como puede que no tenga intersección, dependiendo, o sea, no tiene nada que ver con las raíces. ¿De acuerdo? Nada que ver. O sea, depende ya de la regla de correspondencia. Pero ya, chicos, den su examen, tienen que dar su examen. Voy subiéndole la teoría para que lo puedan subir, para que lo puedan estudiar. En realidad ya casi hemos acabado, lo único que nos falta hacer es esto. O sea, mira, solamente nos falta hacer esto, la parte de función definida por tramos y nada más. Y eso es todo. Nos falta solamente eso, practicar unos cuantos ejemplitos más y creo que ahí estamos a full modo problemas. Acuérdate que nos vamos a quedar hasta las 7, ¿ah? Ya les han avisado, nos vamos a quedar hasta las 7, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna función que no tenga intercepción con el eje X y Y? Por supuesto, claro. Y yo lo puse de ejemplo. Por ejemplo, ¿te acuerdas que yo había puesto cuando les estaba hablando de dominio y de rango? Cuando les estaba hablando de dominio y de rango, les hablé sobre una función que era raíz de X menos 5 más 3, creo que algo así. Creo que les había puesto raíz de X menos 5 más 3. Ya, esa función, por ejemplo, no tiene intersección con ningún eje. Con ningún eje. Pero más que aprenderse, chicos, más que aprenderse, a ver, más que aprenderse, profe, cuándo hay intersección y cuándo no, ¿sabes qué te conviene? Mejor te conviene aprender cómo hallar las intersecciones. Eso es lo que te conviene. Te conviene aprender cómo hallar las intersecciones. En lugar de memorizarnos en qué caso sí hay intersección y en qué caso no, mejor. Y todo eso lo vamos a practicar. Ya la teoría en realidad está 95% acabada. 95% acabado. Aparte, hoy día estamos hasta las 7, ya sabes, a partir de las 3 vamos a estar hasta las 7. Así que por favor, ahorita yo ya les estoy subiendo la teoría. Ahorita yo ya les estoy subiendo la teoría, así que la van a poder descargar. Vayan revisando los problemas, ¿no? Vayan revisando los problemas y todo eso. Y ya, regresando a las 3 de la tarde, haremos un par de ejemplos de la cuadrática, el último punto de funciones definidas por tramos y de ahí nos dedicamos a hacer full problemas. De ahí nos dedicamos a hacer full problemas. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, hoy día los he visto muy interesados, ¿ah? Hoy día los he visto muy interesados. Bastante interesados. Lo cual me parece muy bien. Me parece genial. ¿De acuerdo? ¿Qué me dicen por acá? Profe, por lo que veo, Y tiene dos preimágenes. Claro, en esa función cuadrática que había hecho, Y tenía dos preimágenes. Así es. ¿Qué me dicen? A ver. Ya, profe, un buen libro. Bueno, hay varios libros, ¿de acuerdo? Hay varios libros. A nivel pre, chicos, no se compliquen tanto, ¿ya? En realidad, ese es el problema, ¿ya? Que, miren, ahora le voy a recomendar unos cuantos libros, ¿ya? Regresando a las 3 de la tarde. Lo que pasa es que depende del nivel, ¿no? Depende del nivel, ¿de acuerdo? Depende del nivel. O sea, si tú estás recién comenzando, si tú recién estás comenzando, trata de buscarte un libro básico nomás. Uno básico, más que todo que tenga problemas resueltos. Ya, pero ten cuidado con la teoría porque a veces los libros se equivocan un montón. Ya, a veces los libros se equivocan un montón y luego la gente piensa que algo es cierto cuando no es cierto. ¿De acuerdo? Cuando no es cierto. A veces los libros tienen definiciones que son erróneas. Que siempre tengan cuidado, siempre anden consultando con sus profesores a ver si ese libro tiene buena teoría o no. Por ejemplo, Lumbreras no lo recomiendo para nada. Lumbreras, ese libro rojo, la verdad que no lo recomiendo mucho. Lo que sí